Pero a propósito de niños, justamente, y para allá quiero empezar a dirigirme. Hoy día la portada de La Voz de los que Sobran es un reportaje muy interesante sobre la Fundación Mi Casa. Nuevas negligencias detectadas en adopciones de la OCA de Delia del Gato. El 28 de mayo del año 2020, Sename le quitó la acreditación por 90 días a Fundación Mi Casa para ejecutar programas de adopción debido a irregularidades detectadas por un tribunal extranjero en la adopción de una niña chilena en Italia durante el 2018. Este es uno de los organismos colaboradores del Sename, más conocidos como OCAS, más grande del país, ligado a Delia del Gato y al exministro y dueño de Imaginación, Enrique Correa. Y a propósito de esto, por supuesto, y de que se cumplen también 30 años desde la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, ¿puede estar seguro el mundo de que Chile cumple sus acuerdos? Se preguntaron también en nuestro medio a través de una columna José Andrés Murillo y Sofía Aliaga, y José Andrés Murillo está ya con nosotros aquí en La Voz de los que Sobran para tener una conversación sobre lo que tiene que ver con la infancia y los derechos de niños y niñas. José Andrés, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias, pues, Ale, y gracias, Daniel. ¿Cómo están? Bien, buenos gracias. días. Qué bueno tenerte por aquí para que conversemos esta mañana sobre temas tan importantes para nuestro país. A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿puede estar seguro el mundo de que Chile cumple sus acuerdos? Me hago la misma pregunta que ustedes se hacen en este artículo y te doy la palabra, José Andrés. Sí, bueno, la verdad es que a los 30 años de la Convención, donde vemos que el sistema no es que colapse, sino que el sistema está armado no desde el enfoque de los niños, niñas y adolescentes, no desde su propio interés, sino pareciera que desde otros intereses, ¿no? Del interés del funcionamiento, del funcionamiento interno, y que cuando hemos dado probablemente un paso más allá de lo burocrático, donde la importancia del ser humano en sí, de la dignidad, comienza a cobrar un valor relevante en el país, evidentemente las estructuras que no estaban para defender, para promover, ¿no? Para garantizar esa dignidad, muestran su fracaso, ¿no? Por eso, una columna anterior que escribimos con la Sofi se llamaba Ámbar, y esto lo digo desde la tristeza más profunda y la indignación más honda que puedo llegar a sentir, ¿no? Sí. Ámbar, el modelo no falló. El modelo está hecho no para proteger a los niños y niñas, ¿no? El modelo vigente no fue el que falló, lo que falló fue la vigencia del sistema. Por lo tanto, si queremos en verdad construir y elaborar un sistema que proteja a los niños, niñas y adolescentes, lo que hay que repensar es el modelo en sí, ¿no? El modelo, un modelo construido, pensado desde la prioridad máxima, ¿no? Hoy día sabemos esto de pasar de un modelo tutelar que considera a los niños y niñas como objetos, ¿no? Objetos de protección incluso, objetos de cuidado, pero objetos finalmente es un fracaso, ¿no? Porque no los considera como sujetos, ¿no? Sujetos de derecho. Entonces el sistema cambia, ¿no? Por eso se llega a niveles así de absurdos de vulneración de esos derechos, de vulneración de la dignidad que sostiene el resto de los derechos, ¿no? Si los niños son vistos como una especie incluso de una mercancía, perdona que lo ponga de esa manera, pero en el sistema Sename, los niños son la mercancía de las licitaciones de las organizaciones colaboradoras. Yo, tengo muchos y muchas amigas dentro de las colaboradoras de Sename, sé que son gente, en una gran mayoría, intenta hacer bien su pega. Sí, y son bien intencionados, y bien intencionados, por eso están ahí, ¿no? Sin embargo,
el sistema está mal hecho, está mal pensado, ¿no? Las OCA no pueden ser consideradas y tratadas como si fueran empresas constructoras para hacer un puente o una carretera, porque así es como están siendo vistas, ¿no? Y así va a seguir. El sistema de licitaciones para los programas de Sename sigue intocado, ¿no? El sistema de evaluación sí va a mejorar en algunas cosas, ¿no? Como porque es lo clave. O sea, es incomprensible que el programa de Sename, en el que estaba Ámbar, que como que evidentemente, incuestionablemente, fracasó en lo más profundo, claro. Estaba bien evaluado. La residencia de Sename de Hualpén, donde se cometieron, al menos presumiblemente, porque está en investigación, claro. Actos de no solamente abuso, sino explotación sexual comercial infantil. Qué terrible. A partir, presumiblemente también, de su dirección misma. Ese programa también estaba bien evaluado, casi con la mejor nota, ¿no? Entonces, o nos están molestando y no hacen la pega de la evaluación, o la evaluación está mal. El sistema de evaluación no mide exactamente claro. Lo que debieran medir, ¿no? Y ojo que, perdona que aquí me vaya más de tesis también, pero todo lo que corresponde al sistema de la niñez, desde educación, sistema de protección especial, incluso responsabilidad penal adolescente, no está pensado en la dignidad de los niños, en su reinserción, en que son parte fundamental, fundante del mundo, incluso el mundo político. Son un estorbo para los adultos que tenemos una visión adultocentrista que hoy día ha demostrado más su fracaso, porque evidentemente no protege. Perdona que me embalo con este tema. O sea, había una pregunta, parece, ¿no? No, o sea, por favor. Sí, no, yo quería hacerte una pregunta, pero en el mismo sentido, José Andrés. ¿Juan Andrés? No. José Andrés. José Andrés. Sí. José Andrés, ya, estoy ya. Igual te entiendo. Sí, como a mí a veces me dicen vale, porque como que juntan Ale, Valle, y como que me dicen vale también. No se preocupen, entiendo. Bueno, siempre entiendo. Bueno. No, la pregunta, porque yo lo que tú estás diciendo ahora, se lo escuché por primera vez a la Patricia Muñoz. Entonces está en la misma línea que tú. Que esto, que en el fondo la ley mejora un poco, pero en el fondo es la misma política detrás, que es licitar, como lo hace con las carreteras, como lo hace con casi todo, con la construcción de cualquier edificio, bla, bla, bla. ¿Cierto? En Chile, los reyes de la licitación, que en el fondo es el Estado le paga a los privados, que démosle lucas. Pero entonces yo quiero saber, ¿y por qué te lo digo, José Andrés? Porque yo trabajé hace 30 años atrás, eso sí, o 25, en el Hogar de Cristo, ¿ya? En una organización colaboradora del Sename, con menores infractores de ley, ¿cierto? Teníamos un centro de atención a menores, llevábamos los chiquillos, hacían camas, y había que meterle responsabilidad y sacarlo del delito, bla, bla, bla. Entonces, bueno, obviamente está todo enmarcado dentro de la política neoliberal, si la licitación es parte del central de todas las políticas neoliberales que se hagan, ¿no? Hasta en salud licitamos. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo? Y ahora voy a ir a lo práctico, José Andrés. ¿Cómo debiera ser? ¿El Estado debería tener centros? Deberíamos tener... porque en verdad te lo pregunto porque no... Quiero saber qué es lo que se plantean ustedes, cómo debiera ser en la práctica que los cabros fueran sujetos de derecho y no objetos de protección, así como objetos, sujetos de derecho. ¿Cómo debería ser en la práctica la defensa o la... De los niños, niñas y adolescentes de parte del Estado? Y supongo que además tú tienes que estar habiendo mirado experiencias de afuera, pues sí, obviamente, sí. Si estamos haciéndolo mal, sí, otros lo están haciendo bien. Entonces, ¿cómo es la práctica para que la gente diga, eso debiera ser, claro? Te puedo preguntar eso, así como bien bajo, perdona que te lo... pero No, es súper importante tu pregunta, y es la pregunta que todos hoy día nos estamos haciendo, ¿no? Mirando desde experiencias nacionales, pero también comparadas, ¿no? Porque queremos saber qué es lo que funciona mejor. A ver, yo creo que un sistema que sea totalmente estatal se puede prestar también para abusos, para la constitución de una caja negra, donde nadie pueda fiscalizar, nadie pueda ver.
un sistema, el sistema en el que estamos. A ver, una alianza público-privada, no con la lógica empresarial, sino con la lógica de la sociedad civil, en que la sociedad civil organizada, que es un poco lo que se pretendió en un principio, pero entró en esta lógica, en esta lógica neoliberal que tiñe algunos aspectos. Yo creo que en algunas cosas puede funcionar bien, ¿no? Las carreteras obviamente funcionan mejor y tienen un control, pero las cárceles, la justicia, la salud y especialmente la infancia protegida por el Estado, que se transforme en una industria, porque hay que decirlo con todas sus palabras, es una industria de la protección especial de la niñez, donde OCAS, que son, ojo, hay algunas que son maravillosas, que son organizaciones de la sociedad civil que se constituyeron con la promesa irrestricta de la defensa de los derechos humanos y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero que entran en unas lógicas de competencia entre ellas, en la cual no les entregan todos los recursos, sino que parte de los recursos para que ellas tengan que competir entre ellas y mostrar que pueden cumplir con el objetivo, con el menor costo posible, es perverso. Eso es una perversión del sistema. Eso desde cualquier punto de vista, incluso creo yo, desde el punto de vista más hasta liberal, se van a dar cuenta de que topa con la soberanía de los derechos humanos. En ese sentido, estamos en el peor de los mundos y no va a cambiar. Aquí es importante que haya una alianza público-privado, en el sentido de que privado desde el tercer sector, es decir, de la sociedad civil, incluso la academia, en la nueva propuesta de este Consejo Anciano, ¿no? Consejo de expertos que evaluaría, no está la academia. Aquí la academia es fundamental. Nosotros no podemos seguir teniendo programas, creando nuevos programas, evaluando programas, si no hay una visión basada en evidencia y al mismo tiempo dialogando con la evidencia y con los derechos humanos. No existe. Hoy día el único criterio son la eficiencia de los recursos y la competencia entre ellos, y eso es inaceptable. He visto organizaciones de la sociedad civil que trabajan muy bien y que han perdido los programas porque dentro de las postulaciones de base quedan fuera. No, lo único que debieran medir. Me acuerdo que en un momento, cuando yo era parte del Consejo de la Sociedad Civil de Sename, pedí, yo lo estaba presidiendo, ¿no? Ahí después una persona dijo que yo era parte del Sename, la verdad es que yo era de la sociedad civil, miembros de la sociedad civil, los que teníamos un rol, se supone, que de mirada externa a Sename. Lo que pasa es que no teníamos ninguna capacidad de acción, ¿no? Ahí intenté armar un grupito, un reglamento. Evaluar. Pero no importa, pero ahí pedí, ni siquiera evaluar, si no nos invitaban nunca, no teníamos ni voz ni voto. Pero ahí sí pedí una reunión con el departamento que genera las evaluaciones, ¿no? ¿Ya? Y crea las bases de licitación y todo. En el fondo el cerebro es como la tarjeta madre del Sename, ¿no? ¿Cuál es la única pregunta que había que hacerle, ¿no? La única pregunta que había que hacerle era cómo ustedes garantizan que los niños tendrán un respeto por sus derechos en cada programa. ¿Cómo ustedes ponen esa celulita en cada uno de los programas, que es el respeto irrestricto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo ustedes evalúan el cumplimiento y la restitución y el ejercicio de los derechos humanos de los niños consagrados en la Convención Internacional? Y la respuesta muy honesta fue, ustedes no lo van a creer, ¿no? Pero fue, nunca nos habíamos preguntado eso. No te puedo creer. Como no estaba dentro del universo, ¿no? Porque estaban muy metidos en la eficiencia de los recursos, quién gasta más, quién gasta menos, quién gasta mejor, quién evalúa. Entonces le dije, ¿saben qué? Podemos llegar a un absurdo tan grande como que las organizaciones tengan que encerrar a los niños en una sala para poder cumplir con todos los requisitos que ustedes le están poniendo, y ellos se nos pierden de vista. Lo mismo ha pasado en algún momento con Ámbar, ¿no? Se le perdió de vista. Se pierde de vista. Por eso nunca podemos
Esto es como el GPS, ¿no? Si alguna vez has puesto un GPS para llegar a algún lugar, siempre tenés el norte, hacia dónde tenés que ir, ¿no? Si tú te pierdes, te vas a perder el camino y vas a perder todo, ¿no? Aquí lo importante es saber cuál es tu referente de orientación, y el referente de orientación para la generación de cualquier programa que tenga que ver con niñez son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tú no puedes crear un catecismo o una religión o una política económica ni siquiera científica. Hasta la ciencia tiene que limitar en su soberanía con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Esa es la única manera de generar programas que van a cumplir finalmente la promesa política, que es el cuidado de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados, que han estado en situación de vulneración de sus derechos por otros motivos, y el Estado se para ante ellos y se para ante nosotros y dice, tranqui, nosotros nos vamos a hacer cargo. Y cuando se hacen cargo, muchas veces, no solamente no restituyen derechos, sino que vuelven a vulnerar derechos. Yo no digo que sean todos, no digo que sean todos los programas CENAME, pero no podemos saber, porque si la evaluación de Walpen y la evaluación del caso del programa, del caso Ámbar, decían que estaban excelentes, ¿qué sabemos entonces? No tenemos idea. Tenemos que generar un criterio de evaluación que nos permita decir con total convicción, este programa está funcionando bien. Y para eso hay que poner al niño, la niña y adolescente en el centro del problema. Voy a leer un pedacito, no en la periferia. Justamente de la columna a la que yo hice alusión al principio. Dice, solo en los últimos 15 años han muerto 1.776 personas bajo protección del Estado. Es decir, cada 3 días muere un niño, niña o adolescente que está vigente en algún programa del CENAME. El 29 de julio, el femicidio de Ámbar Cornejo, de 16 años, aumentó esta lista. Ella era una adolescente que estaba en el programa de intervención especializado del organismo colaborador del CENAME, Gabriela Mistral, de Serpaj, donde desconocían los antecedentes de riesgo. En los últimos 10 años, 1.527 adolescentes han sido enviados como medida cautelar a centros de internación provisoria por delitos que no cometieron. La mayoría de estos adolescentes, que finalmente resultaron ser inocentes, estuvieron entre 16 días y 6 meses en un lugar donde han ocurrido graves violaciones a los derechos humanos por parte de Gendarmería de Chile. Se habla mucho de que hay que dividir, ¿no es cierto?, los lugares del CENAME donde hay jóvenes o adolescentes que van a cumplir, ¿verdad?, penas por alguna razón, ¿no es cierto?, y lugares donde tenemos a los niños que se protegen, que deberíamos estar protegiendo, pero deberíamos protegerlos a todos, ¿no? Esto es como... Partimos el programa haciendo una alusión muy cortita a Nano Calderón, pero si Nano Calderón hubiese sido de otra situación económica, estaría seguramente ya en algún hogar, en algún centro de internación provisoria, por ejemplo, ¿no? Si tuviera 17, como tiene 19, claro, estaría en la cárcel. Ah, claro, tiene razón, pero si fuera menor de edad, digamos, ¿no es cierto? Sí. Pero es un joven, a eso voy, es como que... Hay tanto de clasismo aquí también, ¿verdad? Hay como nuestra sociedad no piensa a los niños, niñas y adolescentes como con un enfoque de derechos, como dices tú. Siempre los pensamos desde el punto de vista punitivista, no sé. Me pasa que... No, el negocio, el negocio, si hay un tema de negocio. Y hay un negocio, también, obvio, sí, que es lo que hoy día nosotros develamos. Cuando tú le entregas 1.000 millones de pesos a una institución, y que esa institución, los 1.000 millones tienen que usarlos para, en teoría, como decía José Andrés, hacer prevalecer los derechos del niño y niña y adolescente. 1.000 millones es una cifra muy alta que te hace muchas veces desconocer o no pescar. Yo no estoy, insisto, yo tengo amigos que trabajan en cuestiones del CENAME y que hacen muy bien la pega y se sacan la cresta. Pero también hay un tema de cuando tú echas a pelear, como dice muy bien José Andrés, las instituciones, porque ¿quién recoge más financiamiento? Y un financiamiento a partir de qué? A partir de demostrar que dieron la mejor comida, ¿cuál es el...? Uno tendría que hacer evaluaciones de pescar niños ya. Tú ven y hacer un estudio, cómo lo está pasando, el otro ya. Eso debería ser una cosa como más práctica de respecto a cómo están, claro, se sienten los propios niños en cada institución.
más que los números que te digan tienen 4 comidas, tienen colchones, tienen las ventanas. No, debería ser cómo te está sintiendo ese niño, cómo está viviendo su realidad, qué contacto tiene con su papá, hay posibilidad de volver a su medio o no. Eso es lo que uno tendría que evaluar, creo yo. O sea, la parte del buen vivir, perdona que sea tan burdo, del niño, niña, adolescente, más que los números, como decía José Andrés. Yo creo que hay una cuestión ahí, no sé si harán ese tipo de evaluación, de ir, entrevistar a un niño y decirle cómo estás viviendo, cómo te sientes acá, cómo te sientes tratado, tus dolores, estás saliendo de esto, has visto a tus papás, lo han contactado para que te vengan a ver, cómo te está yendo en el colegio, ese tipo de cosas, la vida misma del niño, no sé. Yo creo que el problema es que hay, por un lado, una sobreintervención, ¿no? Hay muchas evaluaciones que están mal hechas, que se cruzan, que sobreintervienen y que no siguen un solo criterio, ¿no? No siguen un solo criterio. Aquí, y además que no tenemos que inventar la rueda, ¿no? Académicamente hay investigaciones que te permiten hacer mediciones longitudinales para poder saber cuáles son realmente los criterios que hace que un programa funcione bien. Yo me acuerdo que el año 2012, 2013, le propusimos a Sename, o puede ser el 2014, ya no me acuerdo qué año, creo que el 2014, le propusimos a Sename crear un sistema de evaluación que sea longitudinal y que nos permita identificar las pequeñas variaciones en la vida de un niño, niña y adolescente para saber, como tempranas, para saber qué va a pasar más adelante y poder intervenir tempranamente, ¿no? Y dijeron, les encantaba el programa, pero no tenían capacidad técnica para sistematizar esa información, ¿no? O sea, ni siquiera estábamos en el piso, porque nosotros decíamos, bueno, a partir del piso podemos construir todo esto, sí, pero lo que pasa es que ni siquiera tenemos un piso. No tenemos un piso de seguimiento de lo que le ha pasado a un niño, niña y adolescente. Y aquí, ojo que yo no estoy seguro de si hay alguna OCA que se pueda hacer millonaria, ¿no? Pero sí creo que la manera de concebirla está mal hecha, ¿no? Sí. Porque es el peor de los mundos, porque uno diría, están lucrando, ni siquiera pueden lucrar, pero tampoco pueden asegurar un sistema digno de protección de derechos centrado en el niño, niña y adolescente, en su contexto familiar, en el fortalecimiento de esa familia, ¿no? Porque hay una visión punitiva, de todo nuestro país, ¿no? Me acuerdo que en algún momento, y también pensándolo acá, nosotros, una de nuestras grandes experticias, así como fundación, es el abuso sexual infantil, ¿no? Y nos damos cuenta de que en los juicios por abuso sexual infantil, especialmente en la fiscalía, hay momentos en los cuales algunas fiscalías y algunos fiscales tienen un problema gigante con las víctimas, porque las víctimas no hablan, ¿no? Entonces, una señora que estaba encargada de una fiscalía me decía, nosotros tenemos el gran problema, ¿no? Nuestro gran problema aquí son las víctimas. Entonces le decía, o sea, tu gran estorbo en los juicios son las víctimas, porque tú estás considerando a las víctimas como un medio de prueba y no como la persona que fue vulnerada y que tiene que en este proceso judicial tiene que ver restituidos también sus derechos. O sea, que el proceso judicial tenga un rol terapéutico es clave, que la educación tenga un rol terapéutico es clave, que las bases de licitación de los programas de Sename, o como sea que le llamemos más adelante, base de postulación, base de integración, lo que sea, pero las bases para poder generar un programa tiene que ser una base con un enfoque de derecho y un enfoque terapéutico, porque hoy día está solamente en un enfoque materialista que termina haciéndole daño al niño, que es lo que hemos visto en casos emblemáticos, donde hay una buena evaluación y el programa fracasa. Y fracasa no por una casualidad, sino porque el sistema de medición está mal hecho, está mal pensado. Y José Andrés, ¿qué te parece a ti el veto presidencial a la ley que quería hacerse de garantía sobre la niñez? A ver, yo creo que aquí es importante que se vuelva a pensar. O sea, como decían ustedes, este clasismo a veces que existe es porque nosotros no nos damos cuenta de que los derechos de la niñez tienen una base universal, ¿no? Todo niño, niña y adolescente, no solo los que están en Sename y no solo los que están en los colegios, no son un grupo particular los que tienen que tener un sistema de protección integral de sus derechos. Aquí, todo niño, niña y adolescente
sea donde sea que viva, tiene que contar con un sistema de protección integral para cuando sus derechos están bajo amenaza o han sido directamente vulnerados, ¿no? Ustedes saben que en Chile los casos de vulneración de derechos en las clases más acomodadas y en las más empobrecidas son prácticamente iguales. La única gran diferencia es que en la clase alta se denuncia mucho menos que en las clases más empobrecidas, ¿no? Es decir, los niños están igualmente desprotegidos, pero pareciera que en las clases más acomodadas están más desprotegidos porque no hay un sistema que monitoree y sea capaz de denunciar cuando es necesario y por lo tanto iniciar procesos proteccionales. Y el otro problema es que cuando inician los procesos proteccionales estamos muy centrados en lo punitivo, es decir, en castigar al culpable, y los niños y niñas y adolescentes son considerados una especie de medio de prueba que revictimiza o retraumatiza a los niños durante el proceso. Entonces, lo que hace que muchas veces policías, Ministerio Público y PDI, a veces bien intencionadas, ¿no? Como llegan a la fundación y nos dicen, sí, oye, yo quería denunciar y me mandaron de vuelta. ¿Por qué te mandaron de vuelta? Porque me dijeron que la verdad es que era muy duro, no íbamos a llegar a nada, voy a sufrir mucho más en el proceso. Uno en el corazón dice, por un lado tiene razón, pero por otro lado necesitamos cambiar el sistema, ¿no? Y mientras no cambie el sistema no podemos quedarnos en una suerte de estado de naturaleza, guerra de todos contra todos, donde no hay justicia, donde no hay protección, donde no hay dignidad. Eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Claro que sí. Voy a leerte algunos comentarios que nos están llegando, José Andrés. Dice desde Twitter, Sonia Bravo, si alguien dentro de las redes de protección a la infancia la hubiese querido un poquito siquiera antes de los 2 años, me imagino que se refiere a Ámbar, habría solicitado que se declare su susceptibilidad de adopción, y quizás hoy su drama más grande sería no poder ver a sus amigas. Yerim Contreras dice, saludos a José Andrés Murillo y al gran tema que es la niñez con mayúsculas y con derechos. He aprendido mucho con la Fundación para la Confianza. Y mi hermanita Carolita es una rumba, yo la conozco. Sí. Sobre la infancia dice, respeto a los niños, niñas y adolescentes. En YouTube, Golondrina dice, hace 20 años yo hice mi práctica en un centro abierto y ya era un infierno. Nadie fiscaliza. Este tema me da rabia, pero qué bueno que se sepa. Se golpean entre ellos, pasan hambre y frío. Ya. Me mareé, me dan recuerdos. Dice... Perdón. Sí, no te preocupes. Golondrina, que es una auditora muy fiel nuestra, cuenta en el YouTube que ella hizo su práctica en un centro abierto y ya era un infierno, dice. Nadie fiscaliza, este tema me da rabia, pero qué bueno que se sepa. Se golpean entre ellos, pasan hambre y frío. Ya me mareé, me dan recuerdos, dice. Y desde YouTube también Mariposa Blanca dice, esos niños solo necesitan de mucho amor y ser escuchados. Lo digo porque yo visitaba un hogar en Valparaíso y ellos cuando uno aparece son enormemente felices. Ahí están algunos de los comentarios de nuestro público que tiene bastante claro que hay un tema ahí en la niñez. Sin embargo, los niños no necesitan eslogan, no necesitan que nosotros digamos que ellos están primero en la fila. Necesitamos que haya un Estado que se preocupe realmente de sus problemáticas y sí, que no permitamos que haya tanta fake news dando vuelta, tantas mentiras que se dicen a través de redes sociales que a mí me tienen profundamente preocupada, la verdad. José Andrés Murillo, queremos agradecerte estar esta mañana con nosotros y conversar un rato sobre la niñez desde un punto de vista, ¿no es cierto?, de sus derechos, de sus garantías, como deberíamos estarlo pensando. Así que esperamos que esto por fin, después de este proceso constituyente que comencemos, tenga realmente quizás ahí un pie en que de verdad garanticemos derechos de niños y niñas y adolescentes, por supuesto. Un abrazo muy grande para ti, José Andrés. Encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta mañana. Un abrazo para ustedes. Chao, chao.